Soy Rubí Trejo y a continuación, como parte del curso virtual de respuesta hospitalaria ante la pandemia de COVID-19, les voy a hablar del contexto de vigilancia epidemiológica. Dentro del contenido vamos a ver el agente causal, la etiología, la capacidad de transmisión y las actividades institucionales que los prestadores de servicio deben llevar a cabo, terminando con el contexto de vigilancia epidemiológica. Dentro de los objetivos de aprendizaje tenemos contextualizar a los gerentes de los hospitales de Antioquia sobre el COVID, aunque es un tema que me imagino ya tienen mucha experiencia y trayectoria manejándolo durante esta situación de emergencia. Es bueno contextualizarlos para el desarrollo de la charla y describir las actividades institucionales que se deben desarrollar como parte de los lineamientos nacionales de vigilancia en salud pública que se han dado para este evento. Dentro de la línea de tiempo, como lo mencioné en la presentación anterior, esta línea de tiempo data desde finales de diciembre del 2019, cuando en China confirman el primer caso, o se da, mejor dicho, el aumento de casos de neumonía y identifican en enero la confirmatoria a través de la OMS del virus que está ocasionando esos casos de neumonía que aumentaron en el tiempo y generaron un brote epidémico en China, en Wuhan específicamente, donde inició todo. Para el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara el evento como una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que conlleva el despliegue de unas acciones específicas en la generación de una alerta el 11 de marzo de 2020, donde dicen que estamos ante una pandemia por COVID-19. El 31 de marzo en Colombia se declara oficialmente a través del Ministerio de Salud y Protección Social la fase de mitigación ya de COVID. Sin olvidarnos que Colombia confirmó su primer caso en marzo 6. Dentro del agente causal, todos hablamos pues de un coronavirus y efectivamente esto hace parte de un virus que causa enfermedades que pueden ser un resfriado normal, común, hasta unas infecciones graves, como las que se han visto en los casos principalmente que generan mortalidad y complicaciones hospitalarias en la hospitalización. De estos tipos de coronavirus existen cuatro subgrupos que se clasifican en alfa, beta y omega. No nos olvidemos que también estos coronavirus en el mundo nos han generado unas pandemias anteriores o son los causantes del MERS y del SARS, que son eventos que también fueron catalogados como este. Bueno, dentro de la etiología vemos que este virus, como lo mencioné, también los coronavirus de esta familia han ocasionado emergencias anteriores, como el SARS y como el MERS. Estos virus tienen una capacidad de reproducirse fácilmente, de transmitirse por vía aérea a través del contacto con objetos contaminados y con secreciones. Son virus que normalmente habitan entre los animales, pero que han tenido una evolución hacia el humano, donde principalmente han tenido una diseminación mucho más rápida y nos han causado gran número de casos y de mortalidades. Dentro de los síntomas más comunes que se conocen para el coronavirus, para el COVID-19 más puntualmente, están la fiebre, la tos, una tos seca, dificultad para respirar, en algunos casos problemas gástricos que desencadenan, que generan diarreas, y en algunos casos ya graves desarrollan una neumonía
un síndrome respiratorio agudo severo, una insuficiencia renal, e incluso generan la muerte. Es un virus que tiene altamente capacidad para afectar algunos órganos puntuales, lo que complica más a los pacientes que tienen de base la predisposición o la confirmación de alguna patología ya existente. En la actualidad no hay tratamiento, no hay vacuna y los casos en diversos países han reaccionado diferentes a diferentes protocolos farmacológicos. O sea, no hay una fórmula magistral o un medicamento que funcione para estos casos. Tiene una capacidad de transmisión bastante importante. En Colombia, según el boletín del 14 de abril de 2020, el ministro decía que la tasa de contagio era de 1.2. Algunos decían, bueno, es una tasa baja. Hay que analizarla desde el punto de vista que Colombia inició la fase de preparación con tiempo y fue uno de los países que implementó el aislamiento voluntario, el confinamiento, la cuarentena en todos los sectores importantes de la economía y en todos los sectores educativos y demás, lo que implica que la tasa de contagio no sea tan alta como la que han reportado otros países. Sin embargo, se tiene un número reproductivo básico, que es el que llaman el BRO. Este número reproductivo básico oscila a nivel global entre 1.4 y 2.5 personas. Esto quiere decir que este número se da a partir del número de personas que se enferman y que pueden ser infectados. Estas estimaciones en algunos países incluso han sido al límite, otros han sido superiores. Lo cierto es que pues, por ahora en Colombia, al tener una tasa de contagio de 1.2, esto implica que pues, algo se está haciendo bien y por ahora tenemos una fase de contención, mientras todos los servicios de salud y todo lo que se espera estén listos para el peor escenario basados en el comportamiento que ha tenido el evento en otros países como Italia, España y el mismo Wuhan y China. Es importante mencionar que así como el país se ha venido preparando y el mundo desde finales de enero, cuando ya se confirmó el virus, ya se dijo que era lo que estaba ocasionando el evento, también se han implementado varias actividades institucionales, especialmente es un evento que en gran parte requiere atención hospitalaria. Se han activado muchos planes de emergencias con el fin de hacer mitigación y prevención hacia lo que tiene que ver con el componente del incremento de casos de enfermedad respiratoria aguda. Estas enfermedades hacen parte del diagnóstico diferencial para COVID. Son enfermedades que se tienen que estar monitoreando para de su comportamiento identificar la vigilancia, para hacer vigilancia puntual de los casos de COVID. Asimismo, se han hecho inventarios de insumos que se necesitan previos a esta fase declaratoria de pandemia. Los hospitales realizaron inventarios de los equipos, de las camas, de la infraestructura, del recurso humano, de los elementos de protección personal y de todos aquellos actividades que se requieran para un correcto funcionamiento. Se han realizado capacitaciones y designaciones del talento humano para atender toda esta sintomatología o estos casos con diagnóstico diferencial o presuntivo de infecciones respiratorias agudas en el país. Se ha intensificado también la capacitación y monitoreo en el cumplimiento de guías y protocolos de enfermedades respiratorias agudas, de todo lo que tiene que ver con la adherencia de los protocolos,
los procedimientos de aislamiento, todas las características que tienen que tener los hospitales frente a las áreas que van a designar para aislamiento y las áreas que van a adecuar para aislamiento. Si bien es un proceso que se ha escrito y se ha comentado en meses anteriores, hablando de enero para acá, hay algunos hospitales en el país y algunas instituciones que no cuentan con recursos para dar una atención integral a la pandemia. Ni siquiera hay algunos hospitales que no cuentan con recurso humano, otros que no tienen infraestructura hospitalaria, otros el acceso, en fin. Entonces, todas estas fases tienen que equipararse para que el manejo sea también integral frente al evento. Se dan mecanismos y se debe fortalecer todas las acciones que tienen que ver con la bioseguridad, con la limpieza, desinfección, todos los protocolos de lavado de manos, de uso de elementos de protección personal específicos. Vemos cómo se debe usar tapabocas de alta eficiencia como los N95. El protocolo de lavado de manos tiene que ser más exhaustivo, como el uso de otros trajes y otros elementos de protección personal se deben requerir con mayor insistencia que con el manejo de cualquier otra infección respiratoria aguda. Es importante resaltar dentro de las responsabilidades de los hospitales también está que los elementos de protección personal sean entregados a los pacientes que llegan o que son clasificados como probables al sistema o como sospechosos. Esto tiene que ser garantía de que tanto como el personal médico de salud esté protegido y asimismo la persona que llega con los síntomas también. Se debe cumplir con todo lo establecido con la notificación, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, el SINVIGILA, notificación de los casos, las acciones de los hospitales o instituciones centinelas que están clasificadas dentro de los departamentos, garantizar el sistema de referencia y contrarreferencia de los pacientes, garantizar todo lo que tiene que ver con los insumos necesarios para la toma de muestra de un caso probable o un caso sospechoso, el envío y transporte de esta muestra de acuerdo a los parámetros y las directrices del Instituto Nacional de Salud y del cumplimiento de toda la reglamentación frente a vigilancia y lineamientos nacionales estén estipuladas. En vigilancia epidemiológica, nos damos cuenta pues, que la vigilancia epidemiológica se define como un proceso donde recolectamos información, la analizamos y intervenimos. De ahí que se deben deben de desarrollar varios pasos con el fin de hacer una vigilancia integral y de dar respuesta integral hacia la situación de emergencia. Entonces vamos a hablar un poco de la definición de caso, de la recolección de muestras, de los resultados, clasificación de estos, las fuentes y el flujo de información, la recolección de información y de datos y qué debemos hacer con toda esta información que recolectamos, encaminarla hacia una adecuada acción. De la definición de caso, estas definiciones son las establecidas por un protocolo, por un lineamiento nacional. Existe un lineamiento hacia la vigilancia de salud pública intensificada de infecciones respiratorias agudas asociadas al coronavirus. Esta primera definición está basada en la infección respiratoria aguda, grave, inusitada, donde acá se parte más hacia la vigilancia intensificada del evento. Una segunda definición de caso, que es la que se da como parte del Ministerio de Salud y Protección Social, se establece hasta cuando en el país se determine que haya una circulación estacional del nuevo virus, del nuevo coronavirus. O sea que esta definición de caso probable va a estar vigente hasta esa fecha. Una tercera definición, esta ya se basa más hacia la definición de la infección respiratoria aguda grave, donde tiene unas características especiales y donde se clasifica con el paciente que esté catalogado dentro de esta estructura. Una cuarta definición
es para aquellas muertes probables por COVID, las cuales deben de estar, es una estrategia que debe de notificar los casos a través de la clasificación de la infección respiratoria aguda grave con el código 348 y se da para todas estas muertes que tengan un cuadro de infección respiratoria aguda grave de etiología desconocida. En la definición del caso 5 es de aquel caso asintomático, pero que sea un contacto estrecho de un caso que se haya confirmado de COVID. Vemos que la transmisibilidad de esta enfermedad es bastante importante, lo cual los casos tienen que hacérsele un exhaustivo e investigación y en este caso también hacen parte de la clasificación y son candidatos para toma de muestras. Todas estas definiciones están más específicas, más al detalle dentro de los instructivos y dentro de los protocolos de vigilancia. ¿Qué se define como un contacto estrecho comunitario? Es aquella persona que ha tenido contacto, que no haya estado protegido y que haya compartido un espacio menor a 2 metros y por un tiempo superior o igual a 15 minutos con una persona a la cual se le haya confirmado el evento. Esta ya hace parte de un contacto estrecho comunitario. También se define un contacto estrecho en la población hospitalaria, en el personal de salud, cuando especialmente un trabajador hospitalario o de consulta externa con exposición no protegida tenga contacto con un paciente o una persona. Recordemos que también este es un evento que se transmite incluso antes de iniciar síntomas puntuales y se define estas personas que tuvieron un contacto como un contacto estrecho al personal de salud. Si el trabajador de la salud no utilizó una mascarilla N95 durante la atención de un caso confirmado, donde ese caso haya generado aerosoles, por ejemplo, una intubación o una toma de muestras sin protección, este personal de salud también hace parte de la clasificación o la definición de un contacto estrecho del personal de salud. En el ámbito hospitalario, puede ocasionarse exposición a muchos secreciones respiratorias o algunos aerosoles o algunas secreciones y algunos de los que no están protegidos en su mayoría son los personales administrativos. No solamente el médico que está realizando la función, la enfermera, el auxiliar, la bacterióloga, sino que también hay otro tipo de profesionales que accidentalmente pueden estar expuestos a una secreción o alguna muestra, algún objeto contaminado que pueda generarles el COVID. Por eso es importante que en los protocolos hacia el uso de los elementos de protección personal sean de la manera más rigurosa para todo el personal de salud. Dentro del proceso de recolección de muestras y entrega de resultados, se divide pues en dos. Uno, dentro de las acciones que se deben tener por parte de las IPS. Aquí en el caso probable se debe tomar una muestra y esa muestra algunos laboratorios tienen la capacidad de hacer el diagnóstico inicial, otros tienen que remitirse a los laboratorios de salud pública, al departamento o a los laboratorios de referencia. Eso también depende del nivel de complejidad de nuestro hospital o del nivel de diagnóstico que se aplican en el municipio o en los mismos laboratorios de salud pública. Luego de tomar la muestra a quien corresponda al análisis, si es el envío directamente para el Laboratorio de Salud Pública Departamental o para el Instituto Nacional de Salud, posterior a que se obtenga un resultado de esa muestra, todos los laboratorios deben entregar los resultados a las IPS para que éstas tengan copia y ellas son las que manejen la entrega de resultados. O sea, que ustedes desde el hospital, desde la gerencia, deben garantizar de que
entreguen los resultados de ese laboratorio que se tomó a ese paciente que ingresó como probable al sistema. En las muestras que se toman, la muestra ideal que se recomienda es el aspirado traqueal. Sin embargo, en algunos casos no es posible y se puede hacer uso de otro tipo de muestras que se tenga con el fin de identificar el caso probable a un caso pues, confirmado. Dentro de esas muestras que se pueden tomar, si no fue posible el aspirado traqueal, se puede tomar un aspirado, se puede realizar un aspirado nasofaríngeo o un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo o un lavado bronquial y alveolar o bronquial. Esto depende mucho del estado del paciente, de en qué condición esté, y ahí pues se deriva el resultado o a la toma de muestra más indicada de acuerdo a la condición. Se debe notificar el envío de esa muestra al Laboratorio de Salud Pública Departamental y Distrital y tener pues un correcto flujo de la información de las muestras que se recolectan y las muestras que se envían. Los laboratorios clínicos o centros de investigación que se encuentren habilitados tanto en el municipio como en el departamento para realizar un diagnóstico de coronavirus deben de notificar al laboratorio de referencia todos los procedimientos que se hagan y deben cumplir con todos los estándares que se piden a nivel nacional y departamental. De estos casos que se reporten como positivos, se deben también notificar a los laboratorios de salud pública y a las oficinas de vigilancia en las líneas que estén habilitadas. Nos han hablado que para habilitar un laboratorio en cualquier municipio o en el departamento deben de cumplir con los estándares, y dentro de esos estándares en vigilancia y salud pública está que deben de reportar de manera inmediata en el caso de que obtengan un resultado positivo. A los contactos, a las personas que se definen como contacto estrecho, que no hayan tenido una exposición protegida, también existe una clasificación específica para notificar al sistema y se debe recolectar la muestra para un análisis y así confirmar o descartar el evento. Esos contactos estrechos pueden tener síntomas o pueden estar totalmente asintomáticos, pero si se identifica que tuvo contacto cercanía con la persona en la cual se confirmó el COVID-19 aún no haya tenido síntomas, es candidato para toma de muestra y para notificación como un caso probable. Existe un flujograma, que lo vemos rápidamente, establecido dentro del instructivo de vigilancia en salud pública para las infecciones respiratorias. Está el caso confirmado dentro de los contactos estrechos, si son contactos comunitarios, vecino, primo, familiar, amigo, o si fue algún personal de salud o personas que laboran en un hospital que no hayan tenido una exposición o que su exposición haya sido no protegida. Todos estos, independientemente si tienen síntomas o no, son candidatos para la toma de muestra. Y asimismo existe el flujograma en el caso de que ya el caso haya sido confirmado, cuáles fueron las pautas para la toma de muestra y reporte al sistema de vigilancia del caso sintomático y del caso asintomático. Todas las pruebas que se deben dar y los pasos a seguir. En el caso de que el paciente cumpla con la definición y tenga un resultado negativo, también se debe estar monitoreando la aparición de síntomas de ese paciente, y en el caso de que presente algún síntoma, debe de recurrir nuevamente hacia la institución de salud para la toma de una muestra con el fin de descartar o de confirmar el evento. Bueno, dentro de la clasificación de casos, vemos que el protocolo nos muestra una definición de caso importado relacionado con la importación de fuente desconocida y relacionado con fuente desconocida. Esta clasificación se da para el diligenciamiento de la ficha de notificación de los casos. Dentro de las fuentes de información,
Tenemos que las unidades primarias generadoras de datos, que son principalmente los hospitales y las instituciones de salud de las cuales ustedes hacen parte como líderes, es la principal fuente de información para todo lo que tiene que ver con las infecciones respiratorias que se están monitoreando y que están haciendo parte de este tipo de vigilancia activa en el sistema. Ustedes deben de notificar el caso. Los protocolos nos indican cómo clasificamos el caso, si hace parte de un caso probable y cómo damos la notificación, el diligenciamiento de la ficha completa de datos básicos y complementarios al sistema, y tienen unas pautas similares, iguales a la notificación de los eventos de interés en salud pública, solo que el condicionante para este evento es que el caso se debe notificar de manera inmediata. Al ser una emergencia en salud pública de importancia internacional, una ESPI, esto genera que las acciones sean de manera inmediata. Y el flujo de información está desde la base, que son ustedes como gerentes, como hospital, hasta el departamento, la nación, y la nación es la encargada de hacer los reportes internacionales, sin dejar a un lado que todas las instancias, desde lo municipal a lo nacional e internacional, tienen que hacer el análisis de información que están recolectando. Dentro de la recolección de información y el procesamiento de los datos, vemos que toda notificación de caso que se dé caso probable tiene que ir acompañada de una historia clínica, donde en esa historia clínica van a anexar todas las pruebas que se le hicieron a los pacientes, pruebas de laboratorio, imágenes diagnósticas y todo lo que ustedes consideren pertinente. La investigación de campo de caso probable y el formato de identificación de contactos, que ese está dentro del instructivo y dentro de los protocolos de vigilancia en salud pública. Posterior al envío diario, se debe notificar, se debe de trabajar articuladamente con la Secretaría Departamental de Salud con el fin de que se haga de los casos confirmados un envío de información de evolución diaria, donde incluyen nuevamente los laboratorios y las imágenes diagnósticas. La ubicación del paciente es importante, algunos pacientes que requieren hospitalización, otros no. Entonces, independientemente de esto, se debe de dar una evolución clínica del caso confirmado. Y se debe enviar el reporte del CITREP con la información consolidada del evento del distrito para tomar acciones. Dentro de estas, ustedes como IPS deben de tener la capacidad de o diagnosticar o de ayudar en la clasificación y el diagnóstico diferencial de acuerdo al caso que haya presentado, el caso probable, y apoyar, en el caso de requerirse, el desarrollo de paneles virales o el estudio bacteriológico o imágenes diagnósticas con el fin de clasificar oportunamente y adecuadamente el caso que nos ingresó al sistema como probable, y de valorar todo lo que tiene que ver con la presencia de alguna enfermedad de base de ese paciente que le genere un riesgo adicional y que nos implique tener una mayor atención. Dentro de las medidas generales que se deben tener en cuenta, aparte de que el paciente se debe de atender con todo el equipo y todos los elementos de protección personal necesarios, tanto para el médico o el personal de salud, como para el paciente. Hay que realizar unas medidas de aislamiento con el fin de que no siga contaminando superficies y áreas. Se debe notificar el evento con la ficha, tomar la muestra de laboratorio y demás. En el caso de que el hospital no tenga la capacidad de tomar la muestra y se deba remitir al paciente, este debe ser remitido con todas las medidas de aislamiento respiratorio indicadas en los protocolos para que no genere un riesgo a la institución que lo va a recibir. Seguir todos los lineamientos específicos en cuanto a la detección y manejo de estos casos de acuerdo a los protocolos. Es importante que todos los pacientes y sus contactos, sus familiares, estén informados sobre todas las recomendaciones que deben de tener para el aislamiento y para la prevención en casa o dentro del monitoreo de signos de alerta para el paciente. Se debe generar también un seguimiento epidemiológico diario
Eso se hace a través de las identidades territoriales, donde se definen los pacientes de acuerdo a los lineamientos de aislamiento domiciliario. En el caso de que se ocasione una muerte por COVID o por enfermedad respiratoria aguda donde no le hayamos podido confirmar o descartar COVID, se debe dar un manejo del cadáver de acuerdo a las orientaciones del protocolo de manejo de cadáveres establecido. Dentro de la investigación epidemiológica de campo, el objetivo primordial es que se haga una intervención oportuna frente a ese caso que se confirmó o a ese caso que tuvo contacto y que identifiquemos nuevos casos de manera temprana con el fin de que acortemos las cadenas de transmisión. Recordar nuevamente el diligenciamiento de las fichas epidemiológicas, la entrevista a los pacientes, el seguimiento de estos casos positivos. Básicamente dentro de las acciones colectivas debemos identificar contactos, notificar al sistema y recolectar la muestra respectiva para clasificar ese caso. Y dentro de las acciones colectivas basadas en el caso que se confirmó, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo a contactos. Acá este seguimiento no va a ser por entrevista, no va a ser personalmente, tiene que ser exclusivamente virtual o telefónico, dando cumplimiento a un protocolo y la toma de muestra correspondiente. Dentro de los indicadores, estos son los indicadores en salud pública, dentro de la vigilancia en salud pública, que nos permiten monitorear la situación y tener como una estructura de qué es lo que está pasando, donde analizamos el porcentaje de casos de COVID que tenga una investigación de campo oportuna. Esa oportunidad se da en menos de 2 horas. Para algunos es un poco complicado cumplir eso, pero bueno, es una medida. Y el porcentaje de casos con muestra oportuna en menos de 2 horas. Esos son los indicadores. En resumen, el país ha venido trabajando en acciones para el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública, para la activación de una respuesta inmediata. Hay reglamentaciones y acciones como la circular 005-2020, donde hay acciones puntuales en la vigilancia en salud pública, acciones como las que se deben desarrollar en conjunto también con las instituciones prestadoras de servicio de salud, y no olvidarnos que son ustedes los que tienen una gran responsabilidad dentro del manejo primario de estos pacientes en cuanto a la atención primaria, la atención inicial y la clasificación de los casos. Se debe fortalecer, identificar e intensificar la vigilancia de todas las enfermedades respiratorias agudas y las graves, y tanto las normales como las infecciones respiratorias agudas inusitadas. Todo el compendio de enfermedades respiratorias. La notificación de casos se debe hacer de manera inmediata y oportuna. Se debe propender a que todo paciente que ingrese como probable se le debe tomar una muestra por laboratorio, y se debe propender porque el resultado del panel respiratorio viral y bacteriano negativo se envía la muestra al laboratorio de salud. Estas son básicamente las acciones que se integran hacia la vigilancia en salud pública a nivel nacional, lo que se está realizando y el trabajo tan valioso que están haciendo ustedes también como parte de esta respuesta hospitalaria ante la pandemia. Por su atención, muchas gracias.